A raíz de eso, nuestra comunidad, como hemos dicho, cómo se había formado y la abertura que se tenía en todos los aspectos, sí, nos descubrió que se había nuevas maneras de pensar, a nuevos grupos, a nuevas ideologías. Y en nuestra casa tenía cabida, como era un tiempo también de franquismo y no había posibilidad de la reunión de grupo, sí. Aquí a nuestra casa venían grupos de lo que fuera. Nunca preguntábamos quién eran, sino que dábamos posibilidades a lo que no tenían posibilidad fuera. Una vez consolidada, sí, por los derechos humanos, una vez ya la democracia, vimos que esta función no era, pero que sí que teníamos la opción o el ceder los espacios a la espiritualidad y a la pedagogía. Entonces, de aquí que en el año 1966 se hiciera la primera escuela de estío de Rosa Sensat aquí. Que los maestros, Marta Mata y otros, veían que la pedagogía, ellas habían heredado la pedagogía, pero no había mucha gente, las maestras que estaban en la universidad no tenían acceso a esa pedagogía y querían crear una escuela de maestros, sobre todo en los veranos, pero una escuela de maestros, pero no tenían lugar. La María Raimunda, que iba a estas clases, a estas reuniones, que eran en casas particulares, estas reuniones, porque no había derecho a reunirse. Entonces, ella pensó con mucha valentía, tú has dicho muchas cualidades de la Raimunda, y una es la valentía. Si ella veía una cosa clara, sin pelearse con ninguno, eso iba. Y vio claro que la pedagogía se había de salvar. Y pensamos que aquí, por ser un centro eclesial, había más facilidades para hacer alguna reunión, porque nosotros teníamos algunas facilidades más en esa época. Y a raíz de todo esto, en la enseñanza era en castellano, claro, y a raíz de todo esto llegamos a descubrir como comunidad la importancia de dirigirse a los niños en su lengua. Y nos planteamos el asistir a clases de catalán, porque en la comunidad las que éramos solo eran 2 catalanas, las demás éramos de habla castellana todas. Entonces también nos planteamos enseñar a los niños la historia del país, la historia de Barcelona, y tampoco había ningún libro en catalán que hablara de esto. Nos arriesgamos a crear unos apuntes en el que se explicara la historia de Cataluña, la historia de Barcelona, asesorados, eso sí, por Mossèn Dalmau, que nos ayudó en muchos aspectos, tanto eclesiásticos como de pedagogía, José María Soler y Félix Martí. Claro, como estos libros de texto estaban hechos por nosotros, buscamos a alguien que nos pudiera ayudar en la corrección, y fue la Fundación Jaume Bofill que nos ayudó a la corrección de los libros. También comenzamos a celebrar las fiestas tradicionales del calendario catalán, que habían estado prohibidas, con el fin de involucrar a los niños en su historia, hacerles vivir su historia desde este aspecto. Antes hemos hablado también de cómo nos había ido cambiando las cosas. También a nivel espiritual nos fueron cambiando mucho. Las primeras idas a TC en comunidad, por grupos de comunidad, no fuimos todas juntas, pero en grupos de comunidad participábamos en la oración de los hermanos, estuvimos muy presentes, y esto nos despertó una manera de estar y de hacer muy diferente. El espacio de oración pusimos en lugar de bancos moquetas y en lugar de bancos también cojines. O sea, delante de la capilla pusisteis... En lo que hicimos capilla pusimos moquetas. En el suelo. ¿Esto qué año era? Era 75. O sea, cuando murió Franco. Sí, un poco después. Una mica després, sí. También las celebraciones que hacíamos de la luz, aprendidas un poco en TC, venía gente conocida, algunos padres, antiguos alumnos, profesores, y realmente era muy rico esta manera de hacer de diferentes comunidades. También cambiamos el altar y el sagrario por uno mucho más simple, de madera quemada, y realmente era un ambiente que se respiraba diferente.
Esto también nos llevó a involucrarnos en lo social, que ya desde los orígenes la madre fundadora tenía inquietud por lo social. Y en cada momento lo social lo fuimos tomando según los tiempos. Entonces nos llevó a replantearnos el ponernos en contacto con alguna parroquia, en este caso fue la parroquia de Montserrat, que nos facilitó el acceso a las barracas del Carmelo, Francisco Alegre. Entonces allí se empezó primero los sábados a hacer talleres con los niños, después colonias, después en contacto con los jesuitas se consiguió hacer escuela, guardería. Había 2 maestros, una parvulista, y por la noche venían los adultos, que también mandaba el ministerio, un maestro y una maestra. También estaban los asistentes sociales, que ahí la Encarnación puede hablar mucho de la labor del asistente social, que era protagonista. Dos, estudiamos asistencia social. María Raimunda también. Y cuando acabamos, pues empezamos a trabajar. Era Ángela, que no ha muerto ya, en la parroquia, sí, y yo en las barracas. Y bueno, estábamos divididas la comunidad en grupos, en barrios diferentes. Pero ¿Cuántos niños había en las barracas? Muchísimos niños. Niños muchos. Estaban sin escolarizar muchos, rondando por la calle, por la montaña. La escuela era una torre que no estaba en condiciones, de tal manera que no había patio, el patio estaba abierto, era de rocas, de piedras, y los fines de semana la comunidad junto con los padres de los niños acarreábamos arena y grava para hacer el patio. Desde las barracas la imagen de Barcelona era preciosa, y hace poco hubo una reunión de personas, de gente de este barrio, de aquella época, sí, y a mí me impresionó ver el recuerdo que tienen personas ahora bastante mayores, claro, de aquella época, lo felices que fueron, corriendo por aquellos, eran como escaleras de cemento, pero eran como niños libres. ¿Y tú, Encarnación, cómo te sentías? ¿Te sentías también libre? Sí, lo que pasa es que el contacto con el sufrimiento y la pobreza es muy duro. Yo recuerdo la satisfacción de ayudar, pero el contacto con una familia que no tenía nada, una persona anciana que estaba sola, todo eso suponía no solamente el tiempo que estabas allá en el despacho y en el contacto también a mujeres que sufrían mucho. Mujeres maltratadas. Maltratadas, incluso una mujer que mató a su marido al hijo, eso lo hemos vivido. Pero además era el tiempo de solucionarlo. Íbamos a Cáritas, iba a Cáritas y hacíamos ventanales. Hacía un ventanal que era la situación de una persona concreta y pidiendo la ayuda. Y siempre en Cáritas respondían, eso era... Lo que decía la Encarnación, yo me acuerdo que decía, voy a abrir un ventanal para esta mujer. Hubo un caso que estaba sola y no había manera de que alguien la ayudara, y yo supe de una residencia donde acogían a estas personas, pero que mejor no pedirlo porque me dirían que no. Era una mujer anciana que estaba en cama y que no se podía mover, y que, bueno, cuando me veía decía, qué buena leche tiene la señora. Qué buena leche tiene la señora. No me olvidaré nunca. Bueno. Encarnación, ¿cuánto tiempo estuviste con ellos? Unos cuantos años, hasta que me puse enferma. Cogí tuberculosis. Es que lo tengo clarísimo, además, en Quinambien. Y bueno, tuve una pleuresía tuberculosa, y entonces lo dejé. Por otra parte, el estar dispersas en comunidades
pequeñas en barrios nos restaba capacidad de intervenir en el colegio, o sea, en la acción quedaba como dispersa y vimos que la escuela necesitaba de nosotros. Y entonces volvimos otra vez a dejar los pisos y a reunirnos en... Cuando habéis hablado de la torre, que era la torre allí, yo estuve un año con los niños de párvulos. Entonces realmente era esto, a la hora del patio iban a tomarse el bocadillo a su casa y volvían. Y habían 2 maestros, eso como ha dicho ella, ¿no? Pero sí que la experiencia era muy curiosa y sí que, bueno, muy curiosa, quiero decir muy rica, muy rica era la experiencia porque sí que había mucha pobreza y había muchos dramas, pero al mismo tiempo lo que ellos expresaban es que estaban en un barrio más bien privilegiado porque al menos tenían aire, tenían sol y corrían y esto. Respecto a esto que decía la Encarnación, de que van a hacer una proyección de un vídeo en un centro de ahora, hace poco tiempo, de aquí de Cambaró, y va a ir, bueno, fue la gente del barrio contentas de encontrar, y dijeron, nosotros habíamos dicho, hemos trabajado en la parroquia, yo no, en el barrio, yo no personalmente, pero la Petra sí, ay, que vengan, y hicieron salir adelante. Petra se resistía, pero era ellas dos eran las que tenían que existir, que bajar al escenario, pero bajó Petra, bajé yo. Entonces no quieras ver la alegría del que dirigía esto, del chico que hacía, que era de Francisco Alegre, que hacía pasaba palabras y explicaba, sí. Cuando descubrió allí que esta persona era la hermana Petra, que a él la había tenido en P3, y cómo y entonces dijo, quiero recordar una anécdota, y dijo que un día que su madre se había retrasado en ir a buscarla, como la Petra veía que el niño estaba allí, lo cogió y tenía que hacer un recado, fue con el niño de la mano. Y la señora a gritos desde arriba, hermana Petra, ¿dónde está el niño? Y apareció el niño, la señora ya se descansó. Pero este chico, que ahora ya tendría 40 años o más, pero la alegría que tenía... Pero es que la Petra le había comprado un croissant o un donut o no sé qué, y tenía grabado aquella situación con... No estaría acostumbrado a comer croissant ni donut. No, la vida allí realmente, yo tengo un recuerdo especial por allí, los años que estuvimos. Después, con unos aguaceros que hubo, sí. La torre amenazaba ruina, sí. Había muchas goteras, sí. Y tuvimos que recurrir al ministerio a ver cómo nos lo solucionaba. Y nos lo solucionó poniendo un autocar que nos llevaba a la Trinidad Vieja, cada día, a los niños, a una escuela que no estaba totalmente ocupada. Así estuvimos todo, desde Navidad hasta final de curso. Mientras arreglaban... Mientras no, porque la torre no se arreglaba, no se podía arreglar. Sufrimos mucho con ese arreglo de la torre porque había padres que lo veían muy mal, pero teníamos el apoyo de un grupo de allá del barrio que eran muy socialistas, del Carras, que hacíamos reuniones por la noche. Pues anarquista, pero realmente también nos ayudó a abrir los ojos. Íbamos por la noche allí, fue nuestro apoyo, y luego lo que conseguimos es que los niños de Francisco Alegre, la escuela de Cambaró, que estaba al pie del Carmelo también, sí. En la Plaza Sant Lleí, asumiera a los niños y a los profesores. Los profesores no fueron, fui yo y los niños, y allí estuve también muy bien, muy contenta. Dependía de los jesuitas, el patronato. Estas reuniones que teníamos por la noche... ¿Eran clandestinas? Eran clandestinas. No, yo lo que me recuerdo es que subíamos por las barracas, claro, unas ratas como conejos. O sea que era un barrio muy bonito, pero la pobreza... Había barracas, claro, que estaban muy arregladas, muy bien, pero había mucha miseria. Y luego en algunas familias, pues eso, tensiones entre el marido y la mujer. Yo he estado dentro de una barraca que me tenía que agachar para que pasaban las cosas que se tiraban uno al otro. ¿Había violencia? Había violencia. Dos cosas que nos impactaron bastante. Una es el contacto con el psicoanálisis.
De esto os quería hablar porque Berta me explicó que habíais hecho psicoanálisis en grupo. Sí. Era un psicoanalista cristiano, el doctor Bea, y bueno, nos ayudó mucho pues a no proyectar nuestros problemas fuera. Nos pasa tal cosa porque este niño, porque es imposible, porque no se puede. ¿Qué te despierta a ti? ¿Qué te despierta? O sea, siempre andaba aquí. El problema no está fuera. ¿Y tú qué, no? Esto yo pienso que nos ha marcado muchísimo como comunidad. Era un señor ya que fue el presidente de los psicoanalistas de aquí, o sea, era un hombre que tenía una solera en el mundo psicoanalista también. Tuvimos la suerte, yo siempre digo que nosotros hemos sido guiadas, de más arriba, ya desde Mataró, guiadas, porque que viniera aquí este señor a través de diferentes personas que conocían y que se hiciera tanto, tuviera tantas ganas de venir, o sea, el hecho de ayudar a unas monjas, a él lo hacía, era profundamente cristiano. También explicaba a veces que había tenido dificultades cuando el psicoanálisis y la religión, porque él era profundamente y el psicoanálisis no estaba reconocido. Un hombre para nosotros una bendición. Era el momento cuando fuimos a Francisco Alegre en que nos quitamos el hábito, ¿vale? Porque no podíamos ir allá a las barracas vestidas de esa manera. Pero nos lo volvíamos a poner después. Y yo recuerdo de la reunión con el psicoanalista que nos quejábamos, además había venido no sé qué obispo y nos decían que teníamos que ir con una capa, que teníamos el hábito y la capa, y nosotros nos quejábamos de que los hábitos y esto, y el doctor veía, a ver, ¿os podéis poner en la capa esta? Y entonces, vale, ahí iba una y se ponía la capa y él se quedaba mirando y decía, pues no está mal, no está mal. O sea, os hizo aceptar la capa. No era aceptarla, sino evitar la queja y buscar caminos, ¿no?, para que la capa desaparezca, pero no estar quejosas de que la capa, aceptar la realidad, pero cambiándola desde otro lugar, no desde lo externo, sino desde lo interno, diría yo. No, quería integrar aquello y no desbordarlo. Es decir, no exagerarlo y poner todo el problema en una capa, sino que, no sé, que es como no salpicar toda la realidad a través de eso, sino darle, como si dijésemos, la medida que le correspondía. Vale, que podía ser una anécdota, no pasar de la anécdota. Eso es, ¿no? Y que pues quizás sí, se tenía que realmente llegar el momento de quitarla, ¿no? Pero, a ver, no cargarlo todo allí. Uh-huh. Esto que ha dicho la María Jesús, que es no saquéis de quicio las cosas, meditar, que os provoca pensar, cambiarlo, y creo que era como, no nos lo dijo él, yo creo, no me acuerdo, pero creo que era como una lección a aprender. Y yo que ahora la capa, estábamos alborotadas todas, mañana será que otra te diga, mira, ahora no se puede hacer esto, hay que hacerlo mañana, o sea, en su justa medida todo. Al final, ¿los hábitos cuándo os los quitasteis? Pues a partir del concilio, yo creo. Sí, yo creo que fue a partir del concilio, empezaron las asistentes sociales, yo en la guardería también empezamos allí porque creíamos mejor y veníamos aquí y nos lo poníamos, pero después ya nos lo sacábamos, luego fuimos toda una evolución hasta que desapareció. No, y después yo quería decir que hemos hablado de los pisos, siempre hemos sido una comunidad. Lo que pasa que vimos formábamos comunidad todas, pero vimos la necesidad de integrarnos más en los barrios. Algunas ya trabajábamos allí, pues era vivir allí para estar pues más metidas en la realidad, participábamos en la parroquia y demás, pero no dejábamos de estar vinculadas, o sea, éramos una comunidad sola. Había otros pisos más que hacían cosas con la parroquia, San Ildefonso y otra. Entonces, lo importante, yo creo, en este camino, eran como experiencias muy positivas, porque yo las viví como muy positivas, y que luego vimos la necesidad de unirnos de nuevo porque las fuerzas
eran mejor estando juntas, que veíamos como más fuerza y que también costó, porque los cambios le cuestan, y cuando uno está habituado a un tipo de vida que parece que le va bien, pues tienes que hacer un pararte y decir, pues sí, vale la pena. En eso que dice Pilar, que formamos una comunidad, los fines de semana las pasábamos juntas. Íbamos a San Esteban y estábamos todas allí. ¿Ibais a dónde? A San Esteban de Palo-Tordera, el fin de semana. Las de todos los pisos íbamos allí. ¿Qué teníais allí? ¿Qué había? Una casa. Una casa. Había sido escuela, pero que en este momento ya el pueblo tenía escuelas y no hacía falta. Ahora ya no la tenemos. Se hacían retiros de Zen allá en San Esteban de Palo-Tordera. Y por eso hay un punto del que no hemos hablado, y es la importancia en la comunidad del contacto con los caminos orientales de espiritualidad. Vamos a ello ahora, vamos a hablar sobre esto, cómo lo aplicáis en la escuela y qué es lo que os llevó a contactar con el budismo y con la espiritualidad.